quedamos. En dogmatismo y estereotipos fue lo último que vimos. Ok, vamos a adelantarlo. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Los tipos de investigación. Sí. Vimos, ok, la investigación como proceso de conocimiento. Espero que ya hayan leído el documento que les compartí. Ese documento todos los documentos que yo les comparta ahí son de lectura obligatoria. El examen vale 20 puntos, ¿oyeron? Y 10 puntos que tienen ustedes de este laboratorio del fichaje. Creo que aquí en los obstáculos, ¿verdad? Los obstáculos para la investigación científica es lo que nos Sí, queda. licenciada. Ok, muchas Con gracias. estereotipos, exactamente. Ok, gracias. Hoy vamos a terminar lo que es el contenido del examen. Así que voy a tratar de irme un poco, no rápido, pero sí quisiera que hubiera aquí, hablamos del dogmatismo, ¿verdad ustedes? Uno de los problemas que hay, problemas socioculturales, ¿verdad? Ustedes cuando hay dogmatismo. Estaba recordando justamente uno de estos días, estaba recordando como un ejemplo. Fíjense que a partir de esta forma dogmática que en algunos casos se tiene de ver el mundo, la vida, el desarrollo de la vida, porque aquí hay verdades indiscutibles al margen del estudio, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a este dogmatismo aunado del autoritarismo que hablamos, fíjense que, por ejemplo, ahí en Estados Unidos hubo una secta en donde en el 1970, creo yo, pero en el último cuarto del siglo XX, pues pasaba por la Tierra un cometa, el cometa Halley, que pasa, o sea, tiene un intervalo de tiempo muy, muy largo para pasar cerca y que sea visto por que nosotros lo podamos ver desde la Tierra. Y a la persona que dirigía esta secta, pues se le ocurrió que el cometa era el que los iba a llevar, que se iba a llevar las almas al cielo, ¿verdad? Pero que tenían que estar libres de pecado y que tenían que morir, así que se suicidaron más de 900 personas de la secta. Entonces, a eso nos lleva el dogmatismo y aceptar el autoritarismo. Entonces, como ejemplo. Entonces, por ahí me recordé y por eso es que les estoy comentando esto. Nos quedamos aquí en estereotipos y ahora arrancamos con el método científico, que sería la otra parte del programa, ¿sí? Vamos a iniciar inmediatamente entonces. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, por favor me levantan, o abren su micrófono de una vez. ¿Qué es el método científico? Es el que nosotros vamos a aplicar ahorita, lo que ustedes están aprendiendo ahorita. Justamente el trabajo que ustedes están haciendo de investigación en grupo es parte de este método científico. Los estamos tratando de llevar de la mano para que ustedes logren ir comprendiendo y logren ir tomando nota de cuál es la secuencia de pasos. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de la investigación dijimos hay una secuencia de pasos porque el método nos da una secuencia de pasos, ¿sí? Etimológicamente, método viene de las palabras de latín, meto, que significa meta o fin, y de odos, que significa camino, medio o norma. O sea, es un camino para alcanzar un fin o una meta. Es el medio para alcanzar un fin
o una meta. Entonces, por definición, podríamos decir que es un procedimiento planeado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo. ¿Para qué? Porque queremos desentrañar sus conexiones internas y externas para generalizar los conocimientos adquiridos, ese sería otro propósito, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para conseguir su comprobación en el experimento y con la técnica de su aplicación. Yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio cuando ya tengan, si quieren le toman una captura de pantalla o voy a subir mi presentación al Classroom para que ustedes vean estas definiciones, pero por supuesto que el examen no les va a venir una definición, pero ustedes ya están ustedes en la universidad y lo que le van a venir son casos para que usted aplique y para que nosotros podamos evaluar si usted comprendió. Entonces, ¿cómo debe usted estudiar? Por ejemplo, aquí me están diciendo que el método científico es un procedimiento planeado. Entonces, yo tengo que tener el conocimiento de qué es un procedimiento y qué es una planeación, ¿verdad? Que se sigue en la investigación. Ahora nosotros ya sabemos que es investigación. ¿Para qué? Para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para desentrañar sus conexiones. Nosotros lo que estamos tratando es desentrañar esas conexiones. ¿Por qué? Porque queremos generalizar los conocimientos, es decir, hacer ciencia. Y luego para llegar a demostrarlos y luego para conseguir su comprobación. Estamos hablando de la demostración, de la comprobación a partir del experimento y estamos hablando de la técnica de su aplicación. Toda esa terminología usted la tiene que tener muy clara para que al final comprenda la definición. Aquí no nos interesa que usted ponga los puntos y las comas tal como lo dice un libro o tal como usted lo copió y usted lo... No, aquí usted lo que tiene que hacer es comprender qué es esa definición para que utilice el concepto apropiadamente, ¿sí? Podemos también definirlo como un procedimiento lógico de considerar la realidad que permite obtener en forma ordenada y sistemática, que ya hablamos que es eso, que es ordenado y que es sistemático, verdades objetivamente válidas. También ya hablamos que es lo objetivo acerca del universo. Al final, nosotros lo que estamos, no hay nada que no podamos comprender que nuestro objetivo general, digamos, es ver lo que hay en el universo en nuestra realidad objetiva. En un sentido más general, lo podemos definir como la manera de alcanzar un objetivo o bien como determinado procedimiento para ordenar la actividad. También podemos, de manera general, decir que es un proceso de organizar la sucesión de pensamientos para descubrir la verdad que ignoramos o para comprobar lo que conocemos. Constituye una guía que orienta el camino a seguir, que no produce automáticamente el conocimiento, pero nos evita perdernos en el aparente caos de los fenómenos, ¿sí? O sea, nos va a poner un orden secuencial que nos va a permitir encontrar esas soluciones. Por ejemplo, ahorita se nos presenta un problema, el cambio climático. ¿Cuáles han sido ahorita las orientaciones? Primero, reúnase en grupo. Ahí estamos haciendo una secuencia de pasos. Lo primero es reunirse en grupo. Luego, lo que va a hacer es formular 20 preguntas. Cada uno va a formular sus cinco preguntas. Van a hacer 40 preguntas. De luego eligieron 20 preguntas y ahora están eligiendo 10 preguntas. Entonces, ahorita ustedes están eligiendo eso. Ya llevaron. Tienen que tener un registro de lo que están haciendo, porque al final todo esto que ustedes están haciendo va a ser un anexo a la al trabajo que ustedes deben entregar, ¿verdad? Entonces tienen que llevarlo ordenadamente, ¿sí? Y luego van a buscar las fuentes y luego van a hacer las fichas bibliográficas, las fichas de trabajo. Todo eso lo que estamos diciendo es que van a seguir pasos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos pasos en algún momento tienen ustedes que regresar a consultar. Esas preguntas, ustedes van a buscar respuestas. Esas respuestas se van a convertir en su marco teórico.
Entonces, llevamos una secuencia lógica, ordenada y sistemática para poder encontrar cuál es realmente, primero eso les va a servir para identificar cuál es el problema verdadero que ustedes van a encontrar. Por ahí le dije a un grupo, tiene que revisar sus preguntas. ¿Por qué? Porque tiene que tener una lógica las preguntas, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. O bueno, mejor me voy a ir de aquí y luego ya cuando retomemos lo de la investigación, ahí les voy a poner el ejemplo. Nos vamos a conformar ahorita con hablar de la definición, pero lo que estamos diciendo es que esto lleva un camino y el método científico es el que orienta ese camino. Si hay preguntas, abren su micrófono. ¿Sí? ¿Cuáles son las características o rasgos del método científico? 1. Tiene una estrecha unidad entre la teoría, el método y la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando buscamos la teoría, cuando analizamos la teoría existente, tenemos que aplicar un método y también en la práctica vamos a utilizar determinada técnica. ¿Sí? ¿Qué otra característica desde el punto de vista filosófico? Según Rosenthal, en su diccionario define el método, es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. ¿Se recuerdan que hablamos del reflejo del conocimiento en nuestra conciencia? ¿Se recuerdan? Entonces, él habla de que el método científico es la forma o la manera en que vamos a reproducir en nuestra conciencia ese objeto que estamos estudiando. En nuestro caso, el método científico, ¿sí? Luego, otra característica es que el método es objetivo y apropiado si corresponde al objeto que se estudia. Por eso, ojo, hay que buscar qué tipo de método, porque no es el mismo método que se va a utilizar para hacer un estudio de índole social, cualitativo o cuantitativo, que va a ser utilizar el método científico para una ciencia, por ejemplo, la biología, ¿sí? Entonces hay que buscar el método científico apropiado. El método universal de conocimiento es la dialéctica materialista, que dice que todo está en movimiento y que todo se puede medir en el universo, ¿sí? 5. Existen métodos especiales de las ciencias concretas por cuanto estudian sus propios objetivos, por supuesto. Hay métodos especiales tanto para las ciencias puras, por ejemplo, la biología, la química, la aerodinámica, todo esto tiene su propio método, igual que las ciencias sociales, ¿sí? 6. El método determina las técnicas y les confiere su carácter científico. De acuerdo al método científico que vamos a utilizar, dependiendo del objeto a estudiar y los objetivos que tenemos con ese objeto, vamos nosotros a aplicar las diferentes técnicas, ¿sí? Las hipótesis y los modelos son explicativos e incluyen el criterio de la predicción. ¿Se recuerdan? Nosotros estamos en una investigación, por lo tanto, lo que queremos es explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? El método es el número 8. El método científico está constituido por principios, leyes y categorías. De aquí su estrecha unidad con la teoría. Es decir, nosotros estamos estableciendo nuestras hipótesis porque ya conocemos algún principio, porque el tema que nosotros vamos a investigar tiene sus propias leyes y sus propias categorías para poder explicar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando usted está hablando de temas económicos, ahí tiene que utilizar ciertas leyes, ciertos conceptos inherentes al tiempo que usted está haciendo su investigación. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación en el sistema capitalista, pues ahí puedo utilizar los conceptos de mercado, los conceptos de venta, los conceptos de compra, el concepto de asalariados, porque son conceptos y categorías inherentes al estudio del sistema capitalista, ¿verdad? El 9. El método dialéctico científico se halla contrapuesto a la dialéctica idealista y a la metafísica. ¿Alguien ha escuchado ese término de metafísica? En el libro, pero no le entendí qué significa. Ok, muchas gracias.
Fíjese que la metafísica viene del latín meta, que significa más allá, y física, que es lo concreto. Más allá de lo físico, más allá de lo concreto. Por eso dice de la dialéctica idealista y la metafísica. Es creer en lo que yo no puedo comprobar, ¿sí? La religión es metafísica. Porque no se puede comprobar lo que está diciendo la religión. Yo puedo comprobar que ahí está el sol porque existe, porque yo lo puedo ver, porque me calienta, ¿sí? Es algo objetivo, es parte del universo. Pero cuando yo voy a una religión, yo tengo fe, pero no puedo comprobar lo que me está diciendo, lo que me están diciendo en la religión. ¿Sí? Es más allá de lo físico, es lo que yo creo, mis ideas, ¿sí? Es lo idealista. Entonces, el método dialéctico científico está contrapuesto, o sea, es la parte, el extremo, ¿verdad? Está contrapuesto, no cree o no basa nada de lo que va a decir en la dialéctica idealista ni en la metafísica. ¿Sí? La metafísica es una escuela filosófica, ¿verdad? Pero no se toma en consideración en el método dialéctico científico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos estudiando es la realidad objetiva. Entonces no me puedo dejar llevar por esta fe o estas aseveraciones que se pueden hacer sin ninguna comprobación, sin haber tenido un método y una comprobación que me diga que realmente está ocurriendo, ¿sí? Brian, su sonido, por favor. Brian, Josué. Gracias. Entonces, a eso se refiere la metafísica. ¿Queda ahí claro? Sí, licenciada. Gracias. ¿Quedamos claros ahí con el compañero que me habló? Sí, quedó todo claro. Ok, muy bien. ¿Cuál es la licenciada, perdón. Dígame. La metafísica se podría decir que es como teoría. No es una teoría, porque no lo tenemos evidenciado, no hay evidencia. Voy a decir algo acá, jóvenes. No hay una evidencia científica de la existencia de un ser supremo, de cualquiera de las religiones. No hay evidencia científica. Eso es metafísica, porque me estoy yendo más allá de la física, a mi creencia, a la idealización que yo puedo hacer en mi mente, que lo puedo compartir con millones de personas, pero no está comprobado con un método científico de que exista. No sé si me doy a comprender ya. con esto. Exacto. Gracias, licenciada. Sí, para que sea científico, yo lo tengo que comprobar. ¿Sí? Compruebo que el sol tiene una incidencia directa en la vida del ser humano. Eso lo puedo yo comprobar. El sol tiene una incidencia directa con el desarrollo de las plantas. Lo puedo comprobar, ¿sí? Porque tengo un método científico. Adelante, el que haya levantado la mano. Buenos días, licenciada. Solo tal vez como por ejemplo podría ser, no sé si me corrige, que por ejemplo que haya vida en otro planeta, ¿eso podría ser un ejemplo de metafísica? No. No, esto sería en todo caso una hipótesis. Una hipótesis que se podría tomar desde la ciencia. Yo podría decir desde la ciencia hay una hipótesis de que puede haber vida en otro planeta. Y sigo todo el método científico para realizarlo. ¿Podría ser? Por supuesto que podría llevarse. ¿Por qué? Porque hay muchos planetas en el universo, muchos otros. No sabemos si existe otro planeta con las condiciones que tiene la Tierra para poder generar vida. No lo sabemos. El método científico podría llevarnos a decir sí o no. Ahora, si yo solo me imagino que hay un planeta y a través del dogmatismo
y a través del autoritarismo, yo junto a todo el Salón 501 y les convenzo de que hay vida en otro planeta y que para irnos entonces, yo no tengo ninguna comprobación, pero los convenzo y ustedes me creen. ¿Por qué? Porque solo estamos idealizando que pudiera haber otro planeta, ¿sí? Como idealizamos, jóvenes, que hay un paraíso, ¿sí? Eso es más allá de la física, que no podemos nosotros comprobarlo con el método científico. No es posible comprobarlo, aunque yo me haga una hipótesis. Pero lo que usted me dice específicamente podría ser objeto de estudio por parte del método científico. Ahora, lo metafísico es, si nos vamos a la definición, es más allá de la física, algo que yo no puedo comprobar, más allá de la realidad objetiva que hemos estudiado, ¿sí? El mejor ejemplo es la religión, las religiones, porque en el mundo hay más de 3,000 religiones, ¿verdad usted? Entonces, cualquiera de esas religiones que tenga una creencia, solo, oigan, solo una creencia, pero que no está comprobado, ahí estamos en lo metafísico. No sé si ahí queda más claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Así que, licenciado, para resumir, la metafísica es una ciencia que se basa en más allá de algo para comprobarlo, se podría decir. Vamos a ver, Raúl. Para empezar, la metafísica solo es una disciplina filosófica, pero no es una ciencia. La metafísica no es una ciencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprobar lo que está más allá de la física. No hay cómo comprobarlo. Por supuesto, los científicos han intentado comprobar la existencia de Dios, el que nosotros conocemos, porque otras religiones le llaman de diferente manera, en otras religiones tienen otras creencias, en otros pueblos tienen diferentes creencias, pero no se ha podido comprobar. No hay una comprobación científica en donde yo pueda poner el método científico, llevar y comprobarlo en la práctica. No existe esto. Entonces, a eso se le llama metafísico. Todo lo que usted pueda pensar, asegurar, pero que no tiene fundamentos científicos para poder comprobarlos en la práctica. O sea, es la filosofía que estudia más allá de un tema, pero sin tener pruebas científicas. Exactamente. No hay ninguna prueba científica de existir. Ahí podríamos resumirlo. No hay ninguna prueba científica de que lo que yo estoy diciendo de cualquier tema existe. No lo puedo comprobar. Entonces ahí caemos en la metafísica. Lick, ¿sí? Un ejemplo sería de lo que mencionan los religiosos del infierno. Sí, el infierno, el paraíso, el cielo. Sí, eso no lo podemos comprobar. Hay alguien que tiene la intención de comprobarlo, probablemente sí, por ahí debe haber algún científico que quiera comprobarlo y que haga investigaciones, ¿verdad? Pero hasta el momento no hemos tenido la comprobación. Entonces, eso es metafísico porque yo lo creo, ¿sí? Yo lo creo, pero no tengo cómo comprobarlo, pero lo estoy creyendo. Yo estoy convencido o convencida de que así es, pero no tengo cómo comprobarlo. Es como la subjetividad de la persona. Exacto. Sí, también okay. Es subjetivo. Sí, totalmente subjetivo. Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Sí, vamos a ver. Disculpe. No tenga pena, Raúl, al contrario. Bueno, ¿queda ahí más claro? Patojas. Esto va de la mano entonces con el dogmatismo, podría decirse. Sí, va de la mano con todo lo que no se pueda comprobar y todo lo que no tenga una fundamentación científica, pues pasa a ser totalmente subjetivo, ¿verdad ustedes? Y la metafísica tiene mucho de subjetivo porque es solo lo que yo pienso, ¿sí? Solo lo que yo creo que así es. Y doy fe de que existe, pero no tengo cómo comprobarlo.
Por lo menos no puedo aplicar un método científico para comprobarlo. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora con la importancia del método en el proceso de la investigación. O sea, ¿por qué es tan importante utilizar el método científico, que es el tema general que estamos analizando? Es importante porque es la guía, el medio, el camino, el procedimiento que orienta para la realización de la investigación y a través de ella permite el acercamiento a la realidad objetiva para describir, explicar y predecir los fenómenos, ¿sí? Es un procedimiento para la resolución científica de los problemas al descubrir las causas y efectos. ¿Sí? Aquí hay dos cosas, miren, que no tiene la metafísica. No podemos describir, no podemos explicar y no podemos predecir los fenómenos de la realidad objetiva. Es un procedimiento para descubrir que las causas y los efectos, ¿sí? Está presente en todo el proceso de una investigación y ya sea que pueda explicarlo o no, porque yo puedo realizar una hipótesis. Por ejemplo, ahorita ustedes están trabajando con el cambio climático y ustedes van a hacer, al final, van a limitar su tema en decir, una de las preguntas que ustedes están haciendo por ahí va a pasar a ser su hipótesis, el tema de su investigación, y el tema de la investigación ustedes van a elegir, por ejemplo, el cambio climático tiene una incidencia directa en el comportamiento de los adolescentes, por ejemplo. Podría ser la investigación. Entonces, si ese va a ser mi hipótesis, probablemente al final vaya a determinar que eso no es cierto. Entonces, por eso dice que podamos comprobarlo o podamos refutarlo, ¿verdad? Entonces, a esa consecuencia podríamos llegar, ¿verdad? A esas conclusiones. El método científico es un producto del desarrollo de la ciencia misma como consecuencia de un sistema de conocimientos perfectible. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la ciencia que el ser humano ha investigado, ha comprobado y en fin, hay ahí ya se hizo un bagaje de conocimiento, hay un sistema de conocimiento que nosotros conocemos ya que tenemos a la mano para conocerlo, pero ese conocimiento siempre es perfectible. No podemos dar la última palabra en la ciencia porque siempre estamos descubriendo fenómenos intrínsecos dentro del mismo, fenómenos diferentes, causas y efectos diferentes a lo que ya teníamos descubierto. Por ejemplo, con lo del ADN. El ADN primero se dio una teoría de lo que era el ADN y ahora resulta que hay otras cualidades que hemos encontrado que se pueden descubrir en el ADN humano, ¿verdad? Y entonces en ese descubrimiento vamos hacia adelante, ¿verdad? Siempre es perfectible. Luego se basa en una serie de supuestos teóricos llamados hipótesis científica que se confirma en cada investigación científica particular. El método científico proporciona la orientación adecuada para captar e interpretar la realidad y contribuye a la escogencia del camino más corto para acercarse a la realidad, ¿sí? O sea, un método siempre nos va a ayudar a que lo que estemos analizando sea el camino más adecuado, pero además dice el más corto porque lo que nos va a evitar es estar como vagando, digamos, en la búsqueda y perder realmente el camino. Fíjense que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero probablemente sí. Ustedes entran al internet a hacer la búsqueda de un tema y leen algo y después ven otro tema y se van a buscar en otro tema. Así que al final 20 minutos, 30 minutos, una hora después, ni siquiera se acordaron cuál era el tema inicial, ¿verdad? Entonces, el método científico lo que nos hace es darnos una guía para no perdernos en ese gran bagaje de conocimiento que hay, sino ponernos realmente en el camino de qué es lo que nosotros queremos investigar.
He ahí la importancia de que ustedes elaboren bien sus preguntas para tener un camino del cual seguir, ¿de acuerdo? Por eso es. Ahora bien, ¿cuáles son las fases del método científico? Eso lo pueden estudiar y aquí hay alguna parte de la descripción, de la definición de lo que es cada una de estas fases del método científico. Son tres fases del método científico. La primera se llama indagar. ¿Alguien me dice qué es indagar? Investigarle. Indagar es como buscar. Buscar, ajá. Buscar. ¿Alguien más? ¿Alguien me habló antes? Explorar. Curiosear, ajá. Las compañeras también ahí me dijeron otros conceptos. Bien, fíjese que en esta fase vamos a descubrir nuevos procesos o aspectos de los procesos ya conocidos. Como les digo, vamos a descubrir nuevos procesos. Ah, pero ya hay unos procesos que conocemos, pero podemos ir descubriendo otros aspectos de esos procesos. Ahí vamos a comprender los supuestos con base en la teoría. O sea, ya existe una teoría. Del cambio climático ya existe una documentación que nosotros podemos ir a buscar, a indagar, ¿sí? A explorar, a conocer, ¿sí? Hay principios, leyes y categorías de ese tema, ¿sí? Que le dan el carácter científico y que se conocen con el nombre de hipótesis científica. Aquí vamos a elaborar nuestra hipótesis, que después la vamos a comprobar y eso va a dar origen a una teoría, ¿sí? Aquí es donde vamos a elaborar nuestro plan de investigación. Aquí es donde ustedes se encuentran ahorita haciendo sus preguntas. Están en la fase indagadora del método científico, ¿sí? ¿Ya vieron? Vamos por pasos secuenciales, lógicos y ordenados. Desde este momento, la fase indagadora es donde usted tiene que poner mucha atención porque esta fase indagadora, este plan de investigación, le va a decir qué es lo que va a hacer en la fase demostrativa, ¿sí? ¿Qué va a hacer en la fase demostrativa? Usted ya hizo su plan de investigación. En el plan de investigación lo que usted va a contestar es qué va a investigar, cómo lo va a investigar, cuándo lo va a investigar, qué método va a utilizar, cuál técnica va a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es esa hipótesis que usted quiere investigar? Ese es el plan de investigación. ¿Cuánto le va a costar? ¿Sí? ¿Cuánto recurso le va a costar? ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, bueno, va a hacer una investigación bibliográfica y luego va a hacer fichas o va a ir al campo y va a pasar un cuestionario, ¿sí? Todo esto usted lo tiene que dejar registrado, pero tiene que decir en el plan de investigación, ahí tiene que poner usted cómo va a realizar la investigación y qué es lo que quiere investigar. Aquí es lo que usted tiene que tener claro, qué es lo que quiere investigar, cómo lo va a investigar, cuándo, para qué, con quién, con cuánto dinero, con cuántos recursos, va a necesitar papel, lápices, computadora. Ahí tiene que poner todo lo que usted va a necesitar, ¿sí? Ahora, en la fase demostrativa, ahí le va a permitir efectuar la conexión racional entre los resultados adquiridos y la comprobación experimental de los mismos. Aquí se reafirma el carácter científico porque trata de la demostración de un conocimiento comprobado en la fase anterior. Es decir, en la fase demostrativa va a encontrar la evidencia. Ah, bueno, el cambio climático tiene incidencia en el desarrollo de los adolescentes o en la forma de actuar de los adolescentes. Esa es mi hipótesis, ¿sí? Estoy diciendo que el cambio climático tiene incidencia en la forma en que actúan los adolescentes actualmente. Es un tema, solo es como ejemplos. Entonces, yo podría poner esa hipótesis.
En la fase demostrativa, yo voy a ir a leer lo del cambio climático, voy a leer cómo se comportan los adolescentes, voy a ver en el tiempo, antes de que hubiera un efecto tan grave del cambio climático como el que estamos viviendo ahora, cómo se comportaban los adolescentes, voy a encontrar esas conexiones para poder comprobar lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Probablemente mi hipótesis me diga, después de toda la investigación que yo haga, me diga, mire, no tiene ninguna incidencia. ¿Sí? O me podrá decir, sí tiene una incidencia, por ejemplo, tiene una incidencia en el factor, en el comportamiento, por ejemplo, del sueño de los adolescentes. ¿Sí? El cambio climático tiene una incidencia en la calidad de sueño del adolescente y eso tiene ciertas consecuencias. Entonces, aquí puedo demostrarlos y aquí voy a encontrar la evidencia, voy a demostrar que lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto. Entonces, ahí voy a investigar. Aquí, en esta etapa, es el desarrollo de la investigación. Aquí usted va a aplicar sus técnicas, aquí usted va a hacer su análisis, aquí usted va a ir a hacer sus entrevistas, va a ir a observar o va a hacer la búsqueda de la teoría, de las demás técnicas para poder comprobar esa hipótesis. Se va a hacer el desarrollo de la investigación, que eso es lo que vamos a hacer cuando usted termine su examen primer parcial. Entre su primer parcial y su segundo parcial va a estar usted trabajando la fase demostrativa de su investigación, ¿de acuerdo? Y luego viene la tercera fase, que es la expositiva. La expositiva es donde se afinan los resultados que sirven de material a nuevas investigaciones y para comunicar a los demás el conocimiento adquirido. Permite enriquecer el conocimiento al darlo a conocer para luego recibir las opiniones que le permiten mayor grado de objetividad. Aquí en exposición, bueno, yo ya tengo mi trabajo terminado, ya lo escribí, ya lo presenté de acuerdo a lo que me dice el método científico, cómo debo escribirlo, cómo debo tenerlo ya listo. Y en la fase expositiva, yo mismo, el grupo mismo que está investigando, lo va a revisar para ver si hay algo ahí que no es coherente, si no hemos cometido algún error en la fase demostrativa. Claro, el método científico me da opción a ir evaluando esto, pero la fase expositiva me permite afinar esos resultados. ¿Para qué los voy a afinar? Porque ahora lo voy a publicar, se lo voy a poner enfrente a las personas, ¿sí? Y ahí puedo yo afinar los resultados. Probablemente alguien diga, mire, pero ahí le faltó esto. Entonces, yo tengo que agregar para que se comprenda. O mire, lo que usted escribió no lo comprendo. Entonces, yo tengo que afinar. Bueno, entonces la redacción, cómo lo voy a presentar, cómo esa evidencia que yo encontré la voy a plantear para que sea comprendida, ¿sí? Entonces, voy a comunicar el conocimiento, ¿sí? Y voy a recibir las opiniones, lo voy a poner a escrutinio público para que me lo vean, para ver si está bien. No para ver si está bien, sino que para ver si me lo explico, si yo me logro explicar en lo que yo, a las conclusiones que yo llegué. Sí, eso es, lo último es voy a ponerlo a escrutinio público para poder comprobar que mi evidencia está explicada de una manera que el público lo pueda comprender. Porque probablemente en la fase demostrativa yo pueda encontrar una nueva categoría, un nuevo concepto y tengo que explicarlo. Y las personas, el público, tiene que saber a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? A eso en la fase expositiva es donde se entrega el informe final. ¿Quedan claras las tres fases del método, compañeros y compañeras? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Dígame, Raúl.
Sí que la indagadora es como buscar las pruebas y buscar los cuestionamientos. Después la demostrativa es como ya demostrar las pruebas y ver que no es un tema subjetivo, y la expositiva es ya para afirmarlo. Sí, solo ahí le complemento en lo que me dijo de la indagadora. En la fase indagadora, usted lo que va a realizar es su plan de investigación, ¿sí? Va a hacer un plan de investigación. Por ejemplo, cuando usted hace una fiesta, usted hace un plan. Tiene que, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿qué es lo que usted va a hacer? Una fiesta infantil. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, bueno, tiene que buscar el salón, tiene que buscar las sillas, tiene que buscar la comida, la música, etcétera, que sea adecuada a esa fiesta, ¿sí? Entonces, usted ¿cuánto le va a costar? ¿A quiénes va a invitar? ¿Dónde va a comprar las cosas? ¿Dónde va a alquilar las sillas? ¿En qué lugar va a ser la fiesta? Entonces, es su plan, ¿sí? Ahí va a saber usted cuánta plata va a gastar. ¿Quién es el que le tiene que ayudar? ¿A quién a qué empresa va a acudir para comprar? Ese es un plan. Usted tiene que decir qué es lo que va a investigar, cómo lo va a hacer, cuánto le va a costar, cuándo lo va a hacer, cuánto tiempo le va a llevar. En fin, todo esto lo va a hacer usted en su plan de investigación. Sí, por supuesto, aquí es donde va la hipótesis, porque aquí es donde yo voy. La hipótesis es lo que yo quiero investigar, ¿sí? Es la pregunta que yo voy a contestar, ¿sí? ¿Estamos ahí, Raúl? Sí, licenciada, muchas gracias. En la fase demostrativa es donde yo voy a buscar todas las técnicas y voy a ir a ver el fenómeno que yo quiero investigar. Entonces lo investigo, busco evidencias, y lo que yo estoy tratando es de comprobar lo que yo dije, pero en el camino me pueden decir que no, ¿verdad? Pero voy a tratar desarrollar el método de cómo vamos a investigarlo. Ahí, en el plan de investigación, yo ya dije cuál es el método, ¿sí? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Y qué técnicas voy a utilizar? En la fase demostrativa lo voy a hacer. Ahí es donde voy a concretar lo que yo dije que iba a hacer en el plan de investigación, ¿sí? Es decir, en la fase demostrativa es cuando usted ya está haciendo la fiesta. Ahí está demostrando que todo lo que usted planeó allá realmente se está llevando a cabo, ¿sí? Y en la fase expositiva es donde ya yo muestro las evidencias, comunico, expongo los resultados que tuve de mi investigación. Digo cómo lo hice, porque ya tengo mi plan de investigación, digo qué método científico utilicé, cuáles son las conclusiones a las que llegué, con qué problemas me enfrenté, cuál teoría consulté, si estaba bien esa teoría, acorde a lo que yo estaba tratando de investigar, en qué momento encontré esa conexión, en qué momento encontré la afirmación de lo que yo dije en mi hipótesis, o en qué momento encontré yo la negación de mi hipótesis, ¿sí? ¿Dónde estaba todo lo que yo planteé en mi plan de investigación y que ya lo puse en práctica en la fase demostrativa para poder encontrar evidencias? Ahora lo presento con mi informe final, ¿sí? Usted va a tener que hacer eso antes de graduarse. Para graduarse, usted va a hacer su tesis. Entonces, la fase expositiva es cuando usted llegue cuando está la terna de examinadores y les presente su tesis. Y usted diga, mi tesis se trató de este tema y yo estoy demostrando tal. Entonces, ahí le van a preguntar, ¿y cómo lo hizo? Usted tiene que explicar cómo lo hizo. Tiene que exponer cómo lo hizo. Fue al campo, elaboró encuestas, aplicó herramientas estadísticas, que también lo vamos a ver para la siguiente parte. Vamos a ver la media, la moda. ¿Qué herramientas estadísticas utilizó? ¿Cuánto de muestra utilizó? ¿Cómo hizo para seleccionar esa muestra? ¿Sí? ¿A quiénes les pasó la herramienta o la técnica de investigación, que es la que vamos a ver más adelantito? Entonces, ¿cómo lo hizo?
cuándo fue que lo elaboró, quién le apoyó, cuánto le costó y cuáles son las conclusiones. Todo eso tiene que usted que exponerlo. En la fase expositiva, usted lo que va a hacer es exponer los resultados, ¿sí? En el informe final. Y eso lo van a hacer aquí, con ese tema que ustedes van a sacar de esas preguntas, con esa hipótesis que ustedes van a sacar de esas preguntas que me están poniendo en el Drive, ustedes luego van a exponer aquí en el curso. Yo les voy a dar un espacio, ustedes nos van a exponer a qué resultados llegó cada grupo de acuerdo al tema que eligió, ¿sí? Entonces, en la fase indagadora, yo lo que digo es cómo es mi plan de investigación. En la fase demostrativa, lo pongo en práctica. Todo lo que escribí en el plan de investigación lo voy a poner en práctica en la fase demostrativa. Es ahí donde yo voy a trabajar, ¿sí? Y en la fase expositiva, donde yo voy a exponer mis resultados. No sé si ahí queda más claro, patojos, patojas. Sí, licenciada. ¿Sí? Va. ¿Alguien más? ¿No? Fíjense que el método científico tiene ciertos procedimientos lógicos, es decir, ¿cómo voy a llegar yo a los resultados? Primero, uno de los procedimientos es el análisis. ¿Qué es análisis? Analizar es descomponer el todo en sus partes para estudiarlas aisladamente. Yo no puedo estudiar un fenómeno en toda la complejidad que tenga ese fenómeno, no lo puedo estudiar del todo. Tengo que descomponerlo en las partes que tiene para estudiarlas aisladamente. Voy a hacer un análisis, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, a ver si nos sale este ejemplo. Yo tengo que descomponer, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene partes, ¿no? Dentro del corazón hay partes. Entonces yo tengo que descomponer ese corazón, hacerlo pedazos, sacarle cada parte y analizar qué incidencia tiene cada parte en el funcionamiento de ese corazón. O cuando queremos analizar físicamente al ser humano, o por ejemplo a una planta. No la tenemos que ir por partes porque hay conexiones en ese ser vivo o en ese fenómeno, hay conexiones que yo tengo que conocer. Pero entonces tengo que agarrar cada una de sus partes para analizarla, ¿sí? Cada una de esas partes. Si yo quiero analizar al ser humano, pues entonces tendré que hacerlo todas sus partes, por ejemplo, qué función tienen las venas, qué función tienen las arterias, qué función tiene el corazón, qué función tienen todos los órganos, qué función tiene el páncreas, qué función tiene el cerebro, cómo son las conexiones cerebrales. Tengo que hacerla, cada una de sus partes tengo que estudiarla aisladamente para poder comprender luego. Ya después hay otro procedimiento lógico en donde lo vamos a reunir. Pero yo tengo que analizarlo. Ustedes van a analizar el cambio climático, ¿sí? Y ustedes ya vieron que de las preguntas que han subido al Drive, hay muchos desde que me están diciendo qué impacto tiene el cambio climático en los animales. Ah, bueno, entonces estamos partiendo del gran problema que es el cambio climático. Ahora lo que vamos a analizar es qué incidencia tienen los animales. Otros podrán decir qué incidencia tienen las plantas, qué incidencia tienen los mares, qué incidencia tienen. Entonces tenemos que hacerlo en pedazos, digamos, todo el planeta para ver qué incidencia hay del cambio climático en cada una de esas partes, ¿sí? Luego yo ya puedo generalizar, pero ese es otro procedimiento. El análisis es descomponer el todo en sus partes para estudiarlas aisladamente, ¿sí? Ahora, el número 2,
El procedimiento lógico es la abstracción. Consiste en extraer mentalmente la parte esencial de un todo y aislarlo de todo nexo o interacción con los demás aspectos y relaciones del todo para estudiar esa parte más intensa y profundamente, ¿sí? Yo voy a hacer una abstracción. Voy a extraer mentalmente una parte del fenómeno y aislarlo, sobre todo en el área social, que es lo que nosotros estamos trabajando, nosotros somos de las ciencias sociales. Entonces, cuando yo tengo un fenómeno y tiene que ver las personas, pues yo no puedo agarrar a las personas y ponerlas en un cuarto y experimentar con ellas. No puedo hacerlo. Tengo que experimentar con ellas en su vida cotidiana. Pero yo tengo que hacer una abstracción mental del momento en que ocurrió el fenómeno para poder analizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo hago una abstracción mental del momento de lo que pasó en la colonia, en la época de la colonia. ¿Sí? Tomo ese momento de la colonia y analizo solo ese momento de la colonia. No le puedo dar una pausa, ¿verdad usted? No le puedo, no, en la época de la colonia no le podía dar una pausa a todo el mundo y decirle, miren, ya no hagan nada y los voy a estudiar qué es lo que está pasando. No puedo. Voy a abstraerlos, ¿sí? En las ciencias naturales o en las ciencias físicas se los puedo explicar de esta manera. Hay una abstracción, o sea, voy a extraer una parte de esto. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un análisis para ver la salud, ¿verdad? Yo quiero saber si Luis André tiene una buena salud o tiene alguna afección de salud. Entonces, ¿qué le digo? Le voy a hacer un análisis de sangre, ¿no? Voy al análisis, pero primero tengo que abstraer. Y le digo a Luis André, ¿cómo le tengo que hacer el análisis? Le voy a sacar los litros de sangre que tiene. ¿Hago eso o no? ¿No? No. No se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Sacarle una muestra únicamente. Exactamente. Voy a abstraer, voy a extraerle al compañero una muestra para poder analizarlo. Y después voy a generalizar, que es otra cosa que vamos a ver aquí, otro elemento lógico, ¿sí? Entonces voy a abstraer del compañero una parte de él y por eso dice voy a aislarlo de todo nexo o interacción. Lo voy a sacar porque ya no va a tener nexo en la circulación de su sangre, ¿sí? Y luego voy a estudiar esa parte intensa y profundamente. Entonces, ahí voy a saber cómo está la salud del compañero. Entonces, esa es una abstracción. Agarrar algo en la sociedad, en los estudios sociales, hay que tomar una parte del fenómeno que está pasando ahí social, de lo que está pasando con la población para poder analizarlo, pero lo tengo que separar en ese momento, lo tengo que separar y poder analizarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera hacer un análisis ahorita de lo que está pasando del fraude de la USAC. Como está pasando el tiempo, ahorita ya se cambiaron las condiciones de cuando fue el fraude, pero si yo quiero evaluar cuáles fueron las causas, cuáles fueron los efectos del fraude de la USAC, entonces yo tendría que agarrar el tiempo desde la época, la fecha en que empezaron a participar los grupos políticos y que participaron en esa elección, cómo se comportaron, qué fue lo que pasó, hasta la toma de posesión fraudulenta del señor Mazariegos. Entonces, yo estoy delimitando esa parte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las causas de lo que ocurrió? ¿Y cuál es el efecto de lo que está pasando? Tengo que abstraerme. Por supuesto, después de la toma fraudulenta de la rectoría, la cooptación de la rectoría, por supuesto que han pasado otras cosas, como la expulsión del compañero Camilo.
como la amenaza a muchos trabajadores, docentes, estudiantes, en fin, luego vinieron las tomas de la universidad, en fin, pasaron otras cosas, pero yo voy a estudiar ese momento, voy a abstraerlo de la realidad social y lo voy a analizar. ¿Queda claro ahí, chicos, chicas? ¿Me están escuchando? Sí, Lic. Sí, licenciada. ¿Sí? Va, gracias. Luego está el otro elemento, el procedimiento lógico, que es la deducción. Es un primer razonamiento sistemático que parte de una verdad general a un pensamiento particular. Mire, a base de la abstracción, ¿sí? Yo voy luego a deducir, ¿sí? Va a partir de una verdad general a un pensamiento particular, o sea que va de lo general a lo particular. Entonces, si yo digo, por ejemplo, todos los hombres son mentirosos. Ah, entonces Edwin Adolfo sí que es mentiroso. ¿Me explico? Disculpe, Edwin, que lo tomé de ejemplo. ¿Estamos ahí? Voy a cambiarlo. Todos los hombres son muy estudiosos. Entonces, Edwin Adolfo Sick es estudioso. ¿Me explico? Voy de una verdad general a un pensamiento particular. Voy de lo general a lo particular. ¿Sí? Yo puedo utilizar eso como un procedimiento lógico del método científico. ¿Vamos ahí? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Gracias. Ahora yo puedo también recurrir al procedimiento lógico que se llama la inducción. Es un razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de una verdad particular a una de mayor amplitud. ¿Sí? Ahora voy al revés. Edwin Adolfo Sick es muy estudioso. Por lo tanto, y Edwin Adolfo Sick es un varón. Por lo tanto, todos los varones son estudiosos. ¿Sí? Estoy yendo de una verdad particular a decir que esa cualidad es de todo este conglomerado que yo estoy estudiando. Voy de lo particular, ¿sí?, a lo general. ¿Está claro ahí, patojos? Licenciada, buenos días. Buenos días. Disculpe, yo ahí me confundí un poco con deducción e inducción. ¿Será que no me los podría volver a explicar? Perdone. La deducción es cuando yo voy de lo general a lo particular. ¿Sí? Veo muchos fenómenos y entonces yo aplico ese conocimiento a lo particular. ¿Sí? Todo, vamos a ver. Los pueblos de América fueron invadidos. Por lo tanto, como Guatemala fue invadida por los españoles, ¿sí?, estoy hablando de toda América, fue invadida por los españoles, entonces cada una de las ciudades tiene elementos españoles. Entonces Guatemala tiene elementos españoles en su cultura. ¿Sí? Ahora voy a la inducción de lo particular a lo general. Como Guatemala es parte de América y fue invadida por los españoles, tiene incidencia en su cultura, tiene incidencia española en su cultura. Ahora, voy a generalizar. Entonces digo, todos los países que fueron invadidos por España tienen incidencia española en su cultura. ¿Sí? Es al revés, tanto la deducción como la inducción. No sé si ahí le ayudé. Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Sí? Vamos a continuar.
El otro procedimiento lógico es la comparación. Es el proceso mental mediante el cual se encuentran similitudes y o diferencias de los objetos o fenómenos que se estudian. ¿Sí? Es comparar, hacer comparaciones de que ya hayan similitudes o no, ¿verdad? La comparación y la contrastación, ¿verdad? Para ver si este fenómeno se repite. ¿Sí? Si hay similitudes en estas circunstancias que yo pongo el fenómeno, vamos a ver si se repite lo mismo. Por ejemplo, en el COVID. Bueno, en el COVID yo voy a comparar y le voy a inyectar el virus del COVID a un ratón de laboratorio, ¿sí? Que esté, por ejemplo, que esté embarazado y a un ratón de laboratorio que no esté embarazado. Voy a comparar cómo, si funcionan de la misma forma, si hay similitud en las consecuencias que hay en cada uno de estos animales, ¿sí? O hay diferencias. Y entonces, si hay diferencias, entonces yo voy y busco por qué hay diferencias. Entonces, ese es un procedimiento lógico del método científico que me permite profundizar. ¿Queda claro esto? Sí, licenciada. Gracias. Bueno, y ahora viene la síntesis. Fíjense que esta debería de estar a la par de lo que vimos aquí antes, del análisis. Porque el análisis me dice que hay una descomposición del todo en sus partes, o sea, es hacer pedacitos el fenómeno y analizar cada pedacito. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí cada pedacito. Ahora lo que yo voy a hacer en este nuevo que es la síntesis, en la síntesis es la integración del todo descompuesto en el análisis para formar un nuevo conocimiento del objeto. Si allá está todo sintetizado, digamos, hay una síntesis de un fenómeno, yo lo voy a hacer pedacitos para analizarlo y luego lo voy a volver a juntar. Cuando yo lo junte, estoy haciendo síntesis. ¿Sí? ¿Me explico? Esto es lo contrario. Luego, el número 7 es la conceptualización. Conceptualizar es decir, hacer conceptos. Nosotros, nuestro lenguaje está hecho por conceptos. No sé, me imagino que ya en el otro curso, fundamentos o socio, ya les debieron de haber hablado de los conceptos de las categorías y las leyes, ¿cierto? ¿Sí o no? Chicos, chicas, ya les hablaron que es un concepto, que es una ley, que es una categoría. Pregunto, ¿en fundamentos o en socio? Que recuerden OLIC, pero no sé si mis demás compañeros recordarán. Al menos en mi caso no recuerdo hablar sobre ese tema. Sobre leyes, sí. Bueno. Miren pues, las leyes están compuestas por categorías y las categorías son conceptos. Las categorías son... Brian, su micrófono. Brian, Josué, gracias. Fíjense, las leyes están compuestas por categorías y las categorías son conceptos inherentes a una teoría. ¿Se comprende eso? ¿O lo desmenuzo? Miren pues, conceptualización es una de las formas del pensamiento mediante la cual se entra en conocimiento de la esencia de los fenómenos y procesos. Se generalizan los aspectos y caracteres fundamentales de los mismos. O sea, yo voy a conceptualizar. Cuando yo hablo del COVID, digo que es un virus. Virus es un concepto, ¿sí? Nuestro lenguaje está hecho de conceptos. Cada una de las palabras que yo estoy diciendo en este momento
es un concepto. Usted me comprende porque usted mentalmente tiene ya la explicación de cada una de las palabras que yo estoy diciendo. Nosotros nos comunicamos a través de conceptos. Nosotros conocemos la realidad objetiva a través de conceptos. El sol, la palabra sol es un concepto. Por ejemplo, cuando yo digo luna, ¿qué piensa usted cuando yo digo luna? En el cielo. La noche. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Usted piensa en la noche, que es cuando sale la luna. ¿Usted piensa que es la otra cosa que me dijeron? Cielo, Lick. Que está en el cielo, ¿sí? O sea que nosotros la vemos en lo que nosotros denominamos el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted de ese concepto luna, usted ya tiene un reflejo mental. Entonces yo me puedo comunicar con usted a través de ese concepto y podemos hablar de la luna, porque usted ese concepto lo tiene claro en su mente. ¿Cuándo lo aprendió? Desde niño, ¿sí? Nos enseñaron que esto, que brilla en la noche, que no sale todos los días, que a veces está tan blanca, tan clara, tan grande, tan hermosa. Eso se llama luna, que a veces no sale. Y entonces luego vamos descubriendo, conforme vamos estudiando y nos van pasando más conocimiento, aprendemos que la luna pues aparece en determinadas épocas, que tiene ciertas características, conocemos más de ella. Luna es un concepto, sol es un concepto, silla es un concepto, hombre es un concepto, mujer es un concepto, niño es un concepto. Niña es un concepto, o sea, estamos conceptualizando. En el método científico también hacemos esa conceptualización cuando hacemos nosotros un análisis. ¿Por qué le llamamos cambio climático? Bueno, ese concepto compuesto de cambio climático, que quiere decir que hay un cambio en el clima, nosotros ahorita ya lo estamos mentalizando, lo estamos... Ya. O sea, en pocas palabras, Sí, dígame. Dígame, Javier. O sea, en pocas palabras se podría decir que es dar una definición. O sea, nosotros tenemos, se podría decir, datos científicos y dar una definición que sea entendible para nuestro público. En pocas palabras, ¿no? Sí. Digamos, usted va a hacer una investigación sobre el cambio climático y va a encontrar, por ejemplo, dijimos, la incidencia que hay del cambio climático. Esto no está en ningún lado, esto me lo estoy inventando ahorita, ¿sí? Que claro. La incidencia que tiene el cambio climático en el sueño de los adolescentes, en la calidad de sueño de los adolescentes, ¿sí? A eso le podríamos llamar un sueño provocado por el cambio climático. Esto podría ser ya toda una serie de conceptos que yo tengo que explicar. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? ¿Sí? O podríamos inventarnos una nueva categoría que se diga sueño climático. Por ejemplo, es una tontería, pero es para poner el ejemplo. ¿Sí? Sueño climático. Entonces yo tengo, esa es una nueva categoría que voy a utilizar cuando explique las incidencias del cambio climático. Está compuesta por dos conceptos. Sueño climático. Entonces ahora yo en mi investigación tengo que explicar ampliamente esa concepción